Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Hoy vamos a ver la caja de GAM. ¿Y qué es la caja de GAM? Pues la caja de GAM es la estrategia que utilizan los traders pro que usan Fibonacci y las ondas de Elliott. Así que vamos allá. Bien, esta es la caja de GAM. Esta caja de GAM, que es una caja que fue inventada por este señor, el señor Wei de GAM, un señor en el 1800 y pico, decidió crear esta caja de GAM. ¿Y qué es esta caja de GAM? Pues esta caja de GAM es, digamos, una evolución de Fibonacci y las ondas de Elliott. Si quieres saber más sobre Fibonacci y las ondas de Elliott, te vas a los vídeos del canal donde te hablo de Fibonacci y las ondas de Elliott. Pues bien, los traders pro no usan Fibonacci y ondas de Elliott, sino que se fijan en la caja de GAM. ¿Y qué tiene la caja de GAM? Que es esta que vemos ahí, que ahora vamos a ver qué es cada cosa, cómo configurarla, cómo colocarla en TradingView, pero para que sepas así en una pincelada rápida qué tiene de ventaja la caja de GAN con respecto a las ondas de Elliott. En primer lugar, que en la caja de GAN, además de tener los valores de la caja de GAN, también están incorporados los puntos, los retrocesos de Fibonacci, pero además no solo en las ondas de Elliott y en los retrocesos de Fibonacci solo tenemos precios. Y aquí tenemos precio y tiempo. Y eso nos da una perspectiva nueva para poder operar. Bien, lo primero que vamos a hacer es, nos venimos aquí y lo vamos a quitar para volverlo a colocar en TradingView para que tú veas cómo se coloca y cómo se configura. Bien, lo primero que hago es, lo quito y ahora volvemos a colocarlo. Vamos otra vez aquí a 4 horas y yo digo, por eso tienes que saber los retrocesos de Fibonacci, porque tú cuando pones los retrocesos de Fibonacci, cuando pones que están inspirados en las ondas de Elliott, tú tienes para poner la caja de GAN, utilizas los mismos parámetros, utilizas las mismas zonas. Entonces nos venimos aquí, que está herramientas de Han y Fibonacci, ves, aquí está el retroceso de Fibonacci. Si yo quisiera colocar el retroceso de Fibonacci, yo me vengo aquí y digo retroceso Fibonacci de aquí a aquí, y veis, tengo todos los retrocesos de Fibonacci desde aquí a aquí, le digo del 0, el 0.23, 0.38 y voy colocando todos los retrocesos de Fibonacci. Pero si yo quiero colocar la caja de GAN, me voy también a la misma pestaña y un poco más abajo coloco esto que pone aquí, cuadrícula de GAN. Y yo le doy a cuadrícula de GAN y hago la misma proyección que si hiciera Fibonacci, que si hiciera ondas de Elliott. Por eso hay que saber de retroceso de Fibonacci, o si no sabes de retroceso de Fibonacci, saber que la manera de proyectar es la misma. Entonces yo me vengo igual de aquí abajo a aquí arriba, pero con una diferencia. Con el retroceso de Fibonacci yo lo coloco así tal cual y ya es suficiente. Pero aquí tenemos dos ejes de coordenadas, el de las X y el de las Y. El de las Y seguimos teniendo los retrocesos de Fibonacci, como tenemos aquí el 38,2, el 61,8 y luego los valores puros de GAN, que son el 0,5 y el 0,75, pero luego también tenemos la abscisa de las X, donde tenemos el tiempo también cuadriculado. Entonces, si yo me vengo aquí con el tiempo cuadriculado y lo pongo hasta aquí, hasta este último movimiento que se ha dado, vamos a ver qué utilidad le damos. Ahora, para no liarte más, porque tú puedes trabajar, ¿por qué los traders pro utilizan la caja de GAN? Porque tienen a la vez, tienen el retroceso de Fibonacci y la caja de GAN, y ellos vienen aquí, miran esto y están viendo las dos cosas a la vez. Están viendo el retroceso de Fibonacci y la caja de GAN. Pero yo, para no liarte, para que te resulte más sencillo, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar
los retrocesos de Fibonacci. Y para eliminarlos, nos vamos aquí, hacemos doble clic sobre este indicador que hemos colocado. ¿Ves ahora? Cuando tenemos los 4 cuadrados que nos aparecen, le damos al botón derecho y le damos a opciones de configuración. Y entonces aquí en opciones de configuración lo que vamos a hacer es quitamos los retrocesos de Fibonacci, que son el 0.382, el 0.618 en niveles de precio. Y para los niveles de tiempo que nos ha dado, pues hacemos exactamente lo mismo. Quitamos el 0.382 y el 0.618. ¿Qué más se podría hacer? Se podría quitar el fondo, pero yo lo dejo porque el fondo a veces es muy visual, aunque sí que a veces puede distorsionarnos un poco, y entonces vamos a quitar de momento solo los retrocesos de Fibonacci. Y ya lo tenemos ahí, ya tenemos configurado nuestra caja de GAN. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber es que en esta caja de GAN vemos una parte que va de 0 a 0.25. ¿Qué quiere decir de 0 a 0.25? Pues esta parte, espera, que esto que te lo he puesto aquí, te lo voy a alargar más, porque el movimiento, digamos que empezó aquí. Vale, ahora ya está correcto. Bien, en esta caja de GAN, que nosotros vemos que vamos desde 0 a 0.25, ¿qué nos dice? Nos dice que son zonas de compra. Es decir, en esta franja de aquí que tenemos de 0 a 0.25, la caja de GAN nos está diciendo estamos en zona de compra. Entonces yo estoy aquí en este activo de ejemplo que es Bitcoin en 4 horas, y en Bitcoin en 4 horas la caja de GAN me está diciendo que aquí abajo son zonas de compra. Y cuando estamos por encima del 0.75, que son estas zonas de aquí, me está diciendo zona de venta. Entonces, la primera manera de operar la caja de GAN, que es una manera fácil y sencilla, es cuando estemos en la zona de 0 a 0.25 son zonas de compra, y cuando estemos por encima de 0.75 son zonas de venta. Y alguien me puede decir, hombre, Javier, pero para eso no necesito la caja de GAN, los retrocesos de Fibonacci ya me dan algo similar. Yo te digo, sí, para eso, con retroceso de Fibonacci y la caja de GAN, funcionan exactamente igual. Pero ¿qué información extra te da la caja de GAN que no te da el retroceso de Fibonacci? Pues lo que te da es que nosotros dividimos el gráfico en cuadrículas, y estas cuadrículas nos van a decir si el movimiento se produce con fuerza o sin fuerza, y así nosotros sabemos si tenemos un impulso o un retroceso importante. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues nosotros, si vemos aquí en esta primera cuadrícula, hemos tenido que estábamos en el 0.25, y antes de salir del 0.25 en el tiempo ya nos hemos ido al 0.5. Entonces nosotros ahí vemos que esto ha sido un momento impulsivo, ha sido un momento con fuerza, y ese momento con fuerza lo vemos también luego aquí al final de este movimiento. ¿Y qué vemos al final de este movimiento? Que nosotros vemos que de 0.75 en precio hemos caído por debajo de 0.25 en tan solo 0.25 puntos de tiempo. Eso quiere decir que el movimiento ese también ha sido con fuerza. Entonces, nosotros, si operamos ahora con la caja de GAN, ¿qué estamos viendo en este gráfico? Pues estamos viendo que tendríamos que haber entrado aquí abajo, y que de momento el precio no se está moviendo explosivamente, se está moviendo porque ha tardado 0.25 en subir
Es decir, mientras que sea una proporción 1:1, el movimiento no es explosivo. Cuando esa proporción deje de ser, o sea, sea mayor a 1:1, quiere decir que el movimiento se mueve con fuerza. Vamos a verlo en temporalidades más pequeñas para que veas cómo con el scalping también se puede utilizar la caja de GAM. En vez de utilizar, por ejemplo, el ADX como un indicador de fuerza relativa, que el precio tiene ganas de subir, podemos usar esta caja de GAM para los amantes de Fibonacci, y para que los amantes de Fibonacci tengan en cuenta. A ver si soy capaz de quitarlo, la caja. A ver, aquí selecciono. Ahora, caja quitada. Bien, vámonos a 5 minutos. Y vas a ver cómo la clave de la interpretación de las cajas de GAN están en que sepas bien trazar los soportes y la resistencia, porque si no te va a dar diferentes resultados. Bien, estamos aquí en 5 minutos. Si nosotros hemos visto que el precio ha hecho este movimiento impulsivo y después de este movimiento impulsivo está aquí lateralizando, yo puedo decir, vamos a considerar la caja de GAN de este movimiento que acaba de hacer ahora. Y entonces, si yo considero este movimiento que acaba de hacer ahora, ¿qué es lo que yo veo? Pues lo que yo veo es que... Espera, vamos a ponerlo aquí. Bien, lo que yo veo es que el precio estábamos aquí abajo, después de aquí abajo ha roto del 0.25 al 0.50, ha venido a retestear estas zonas de 0.25 y aquí ha subido fuertemente. Es decir, cuando yo veo que sube fuertemente, no solo en 0.25, sino esto sería nada, 0.10, sube tanto, para mí ese movimiento explosivo ya es peligroso de entrar. Estamos aquí arriba en 0.75, pues ahora quiere decir que el precio para abajo. Y cuando hemos vuelto a retestear estas zonas de 0.25, pues nos está diciendo la caja de GAM que es momento de volver a entrar. ¿Cuándo estaríamos otra vez predispuestos a vender? Pues estaríamos predispuestos a vender cuando estemos otra vez por encima de 0.75 en la caja de GAM. Y si además de aquí, de donde estamos ahora, que estamos entre 0.25 y 0.50, decide subir salvajemente a 0.75 como hizo aquí, pues es otro momento que nos está diciendo vender. Entonces, si yo trazo este soporte y esta resistencia en 5 minutos, esto es lo que me está diciendo la caja de GAM. Pero a alguien con muy buen criterio me podía decir, pero bueno, Javier, tú en vez de utilizar este patrón, tú lo que tienes que utilizar, yo te digo, a ver, ¿qué patrón tengo que utilizar? El que se ha de utilizar es este, de aquí abajo, aquí arriba, que es el movimiento completo de la caja de GAM. Este movimiento de aquí. Voy un momento, una hora, para reajustar la caja de GAM con el principio de este movimiento. Yo este movimiento, si usara la caja de GAM, yo no lo pondría hasta allá arriba, yo lo pondría hasta aquí abajo, hasta las resistencias esta de los 94. Hasta aquí, hasta los 94. Pero bueno, que alguien puede decir, vamos a hacer todo el movimiento que ha hecho, vale, consideramos todo este movimiento. Entonces, al considerar todo este movimiento, ya la película cambia. ¿Y por qué la película cambia? Porque aquí la caja de GAM nos está diciendo que según este movimiento, bueno, ahora estamos en gráfico de 1 hora, pero si lo ponemos en 5 minutos, sería similar. Es más, yo este patrón que acabo de dibujar lo dibujaría eso más en 1 hora que en 5 minutos, porque ves, en 5 minutos ya ni cabe.
Entonces, cuando te pase eso, que tú vengas aquí en 5 minutos y tú digas, no, mira, pero es que a mí mi patrón es este que acabo de dibujar, y ves que ya no te deja hacer menos y que no cabe, entonces es que esta caja de GAN no tiene sentido. Y esta caja de GAN que no tiene sentido, tú dirás, hombre, pero si es que yo lo estoy viendo claramente, sí. Pero esa visión que tú tienes es una visión errónea, es una visión que la tienes que mirar aquí, en esta temporalidad de una hora, que aquí sí tiene sentido esta caja de GAN. Y en esta caja de GAN de una hora que vemos que aquí sí tiene sentido, lo mismo pasaría si tú dices, no, pero es que a mí así no, yo quiero la caja de GAN en una hora, entonces yo la haría así. Si tú entonces la caja de GAN en una hora la harías así, la otra caja de GAN que has proyectado desde aquí no tiene mucho sentido, no tiene mucho fundamento. De todas maneras, vamos a analizar como si fuera un soporte correcto para que veas la diferencia que nos daba antes a la que nos da ahora. Yo cojo esta caja de GAN, que la tengo aquí proyectada en una hora, y la alargo, ¿vale? Entonces, la acabo de ajustar bien. ¿Qué vemos? Pues ahora vemos que las zonas de compra de 0.25 ya no está donde estábamos antes en la anterior caja de GAN, sino que aquí las zonas de compra me las está dando en 90.000, entre 90.000 y 91.850. Entonces yo sé que según la estrategia del señor GAN, pues que yo tengo la compra buena entre 90.000 y 91.000 y pico, y cuando supero estas zonas de 95.700, ahí ya estamos en zonas de venta. Así que la dificultad de las cajas de GAN, al igual que en Fibonacci, no está en la propia caja, porque la caja es fácil de interpretar, la caja es fácil de proyectar y de llevar a cabo. Lo difícil está en saber correctamente desde dónde hasta dónde se va ese movimiento que tú has proyectado. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.